alumnos sobresanos y finalmente le van a entregar unos premios por trabajos que han entregado. Enseñarles un poquito, acercar un poquito la imagen de la policía a estos niños, ¿no? Con una pequeña exhibición de algunas partes del Cuerpo Nacional de Policía, como son guías caninos, telas, cómo trabajamos, y en fin, y todo esto para acercar un poquito la imagen de la policía humana y seria, en fin, a estos niños que da gusto verlos aquí. Una de las profesoras que además está aquí con todos sus alumnos, que parece un club de fans gritando, ¿verdad, niños? ¿Queréis? Bueno, ya vale. Manoli, cuéntame, ¿por qué estáis hoy aquí? Vamos a ver, a policía deu unhas charlas no cole sobre varios temas, acoso escolar, riscos de internet, alcohol e drogas, para os nenos do terceiro ciclo. E participamos nun concurso, o concurso era facer unha redacción, facer un debuxo, bueno, podían elegir un PowerPoint, bueno, cada neno elegiu a forma de presentar o concurso. Yo hice una presentación en thread de un cuento con imágenes y bueno, y esto. Estoy con los alumnos del Colegio Padre Feijó y con Jorge, que ha sido uno de los premiados. Buenos días, Jorge. Hola. Cuéntame, ¿sobre qué iba tu trabajo? Sobre el maltrato de género. ¿Qué has hecho? ¿Una redacción? Sí. ¿Tú solo? Sí, yo solo. Sí. Cuéntame, ¿cómo ha sido la inspiración para escribir esa redacción? No sé, simplemente pensé cómo podría hacerlo de forma... ¿Qué le hiciste así ya de un tirón o fuiste en varios días? No, en 2 días. Estoy con Aitana Ramos, que es una de las premiadas del Colegio Cardenal Cisneros. Dime una cosita, ¿qué trabajo presentaste, Aitana? Una redacción del acoso escolar, de las drogas, algo combinado. Algo combinado. ¿No nos puedes aquí contar un poquito de la redacción para nuestros telespectadores? Sí. ¿Te acuerdas? Un poco. Pues algo que sepas, que te acuerdes ahora. Pues decía que no me querían en sus juegos, que me tiran por escaleras, que me cerraron en el baño, que soy drogadito, sí. Que mi madre lloraba mucho y que no paraba de llorar. Me encuentro con alumnas del Colegio Purísima en Santo Domingo que han presentado trabajos, pero no han llevado premio, ¿verdad? No hemos llevado ningún premio. Bueno, pero lo importante es participar, ya lo sabes, ¿no? Escucha, ¿qué trabajo has presentado? He presentado 2 trabajos, uno de mentir en la red y otro de escribir una carta a un amigo en un blog. Escúchame, ¿cuál es el trabajo? Háblame un poquito de mentir en la red. Pues que una persona me había mentido sobre su identidad y nos habíamos enamorado y pues al final lo conocí y... ¿Te decepcionó? Sí. Bueno, pues nada, mira, lo importante es que participaste y cada año sigue participando a ver si consigues un premio, ¿vale? Vale. Me encuentro con alumnas y alumnos del Colegio Aneja que también han presentado trabajos sobre las drogas, ¿verdad? Sí. Cuéntame, ¿cuál era tu trabajo? Explícame un poquito. Pues hablaba de las drogas, del tipo de drogas y cosas así. ¿Recibiste algún premio? No. Oh, no pasa nada. Lo importante es participar, ¿vale? Sí. ¿Y tu trabajo? Cuéntame, ¿lo que decías de él? Pues decía los tipos de drogas, que si eran malas o buenas y fotos de señores fumando. Sabemos que las drogas son malas, ¿no? Sí. Me encuentro con Lorena y Teresa, que forman parte del Cuerpo Nacional de Policía de aquí de Ourense y encargadas de, digamos, de dar las charlas y leer los trabajos, ¿no? ¿Cuál es vuestro rango aquí en la Policía Nacional? Yo soy oficial de policía, soy inspectora de policía. Muy bien. Resultó difícil, formabais parte del jurado, ¿no? ¿Resultó difícil leer tantos trabajos? No, difícil no, más bien ha sido un trabajo grato, ya que hemos visto que el trabajo llevado a cabo por nosotros tuvo un fruto
que es el hecho de que han tenido un nivel bastante alto y han sido unos trabajos muy buenos, por lo tanto nos ha gustado poder leerlos todos. Este es el tercer año que se celebra. Sí, el concurso literario es el segundo año. Es el tercer año que estamos dando charlas en los colegios. Y el segundo año del concurso literario, la verdad que ha sido muy bueno, largo de leer, pero muy gratificante. Una vez terminada la exhibición de los perros, el acto finaliza y yo despido el reportaje.